7 de la mañana con 47 minutos, 7:47 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Ya nos acompaña de forma telemática el doctor Luis Córdoba, docente universitario. ¿Cómo está, doctor Córdoba? A los tiempos, qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué evaluación podemos hacer de estas semanas que hemos tenido en el país de vigencia de este conflicto armado interno? Permanentemente las autoridades informan sobre los resultados de los operativos grandes decomisos de droga en dos ocasiones, uno en Vinces, otro frente a las costas de Manta, toneladas en el un caso, una gran cantidad en el segundo, 3.886 personas detenidas, de ellas más de 100 calificadas como supuestos terroristas. No sabemos hasta el momento a dónde van a trasladar todos estos detenidos, en fin. Pero esto está dejando sin duda un rédito político al presidente de la República, está generando una aprobación del mandatario a nivel de la ciudadanía, y en base a esa aprobación, paralelamente el presidente de la República está intentando pasar leyes económicas en la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira usted qué evaluación se puede hacer hasta el momento de la efectividad de estas medidas y de estos elementos que le menciono? Buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, como siempre, un saludo cordial. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que la estrategia de declarar conflicto armado interno ha dado un buen resultado en términos políticos para el gobierno. Ha legitimado al gobernante, ha abierto la cancha para poder emprender y consolidar un proyecto económico que venía ya caminándose desde el gobierno anterior, y ha permitido que se anule, si es que queremos decirlo así, o se evada el debate sobre las políticas en el ámbito social, y se anule también y se proscribe inclusive la posibilidad de la protesta social en las calles, si es que fuese esa una de las alternativas. Desde ese punto de vista ha resultado efectiva. Pero desde el punto de vista de resolver el problema de crimen organizado en el país, creo que hay mucho todavía por esperar, y me parece que esta medida evidentemente no va a ser suficiente, porque una de las cosas que he venido insistiendo, sobre todo en estas últimas semanas, es que los ecuatorianos tenemos que distinguir claramente el fenómeno de la violencia criminal respecto a las economías criminales. Ujú. El que no exista una frecuente y visible violencia criminal no quiere decir que no existan economías criminales rentables que incluso estén expandiéndose. Y al revés, si es que ahora vemos que la violencia criminal va a ir declinando por efecto de la presencia militar en las calles, eso no quiere decir que también las economías ilícitas van a ir contrayéndose y desapareciendo por la simple presencia de los militares. Y esta diferencia, este matiz en estos dos fenómenos es clave para dimensionar lo que está buscando el gobierno de lo que estamos buscando los ecuatorianos. Porque me parece que la mayoría de los ecuatorianos queremos que termine esta ola de criminalidad que se ha tomado las estructuras incluso del Estado, y no solo que disminuya la violencia. Pero lamentablemente este primer factor, la disminución de la violencia, es electoral y políticamente mucho más fácil de vender. Doctor Córdoba, qué gusto saludarle, buenos días. En los últimos días, acompañados de estos operativos y demás, han venido también declaraciones de la ministra de Gobierno Palencia, del viceministro Esteban Torres, y me parece que también del propio presidente Noboa, de que ha bajado la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Hay datos certeros, técnicos, cifras que correspondan, digamos, a investigación real, que dé cuenta de que en efecto el Ecuador ha bajado la tasa de homicidios? Bueno, lo que pasa es que en el Ecuador desde hace varios años atrás la tasa de homicidios es controlada exclusivamente por la propia policía. Entonces los datos de la NINASED y de las otras instancias no son contrastados ni verificados por una instancia civil ni por otra que pueda confrontar si es que es verídico o no. Sin embargo, yo creo que sí va a ocurrir esa tendencia. Es decir, es evidente que a la presencia masiva de policías y militares va a generar una disuasión para poder generar este tipo de ola o la cantidad, la frecuencia de homicidios que veíamos. Esto nos diga que se van a acabar. Hemos visto inclusive el día domingo una masacre Ujú. en una zona cercana a Vincennes, donde se dio este decomiso de más de 20 toneladas de droga. Entonces, no van a terminar, me parece a mí,
las muertes violentas, pero sí es muy posible que la frecuencia vaya disminuyendo a medida que la presencia de la fuerza pública en las calles vaya teniendo mayor consistencia. Pero repito, esto es enormemente preocupante, porque la disminución solamente de la violencia criminal no es un buen síntoma, no es un indicador de que también está disminuyendo el crimen organizado. Las economías ilícitas no necesitan siempre de una violencia frecuente y visible. Eso ocurre cuando se rompen acuerdos político-mafiosos con el Estado y comienzan a pelear y a disputar entre sí el control de rutas, de espacios, de zonas. Pero cuando eso se restablece, y perfectamente podría ocurrir en este periodo de conflicto armado interno, entonces es factible que las economías como el narcotráfico puedan fluir con la indiferencia mediática en virtud de que la tasa de homicidios parecería que va disminuyendo. Es decir, doctor, usted mencionaba hace unos instantes que las economías criminales no se está atacando a lo más alto de la economía criminal. No es ese ladrón de chancleta, no es ese ladrón que tiene rasgos incluso raciales o de pobreza, sino que las estructuras más altas del crimen organizado no se han topado. Es decir, solo se está atacando en este momento a los eslabones más bajos de la criminalidad. Yo diría que no es un problema ni siquiera de que se está topando solo a la base social, que serían estos pandilleros que andan con los revólveres, las pistolas o las escopetas en sus casas. Me parece que el problema es de no entender el fenómeno y de no tomar las decisiones a tiempo. Demos dos ejemplos importantes. Hace años ya teníamos un consejo que regulaba la política criminal. Pero sin embargo, el año anterior, en marzo del año anterior, se volvió a introducir a través de una reforma legal aprobada por la Asamblea la necesidad de crear un Consejo de Política Criminal, en donde están varias entidades que determinen todo un conjunto de medidas que compongan una política criminal. Ese conjunto de medidas pasan por prevenir, por reprimir, por investigar y por último, el último resultado, por privar de libertad si fuese necesario. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en cambio en el gobierno del presidente Noboa? Una desesperada búsqueda por resolver lo que pasa en el resultado del proceso de política criminal, por resolver el problema de las cárceles. ¿Cómo? Ofreciendo traer 2 cárceles más, ofreciendo traer una barcaza para llevar a los presos de allá. Y la respuesta militarizada del conflicto armado lo único que está haciendo es multiplicando los detenidos. Entonces, fíjense en cómo estamos preocupados del último paso, pero no estamos pensando en ninguno de los pasos anteriores. ¿Esto qué significa? Significa que aunque existen verbalmente, retóricamente, intenciones por mejorar, por ejemplo, el control de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que ha sido totalmente abandonada en los últimos años, aunque existe esa voluntad, si esa voluntad no está atada, coordinada, con todo lo que es un diseño de política criminal en el país, es difícil que avancemos. Y por otra parte, el gran problema del narcotráfico, que es la transportación y la exportación de cocaína desde el Ecuador, tiene también que ver mucho con la ausencia de una política de drogas en el país. Entonces, tampoco estamos viendo que se camine en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el escenario de una guerra, como es el escenario que han pintado los generales que dirigen el gobierno, en el escenario de una guerra, la única estrategia viable es neutralizar al enemigo. Y por eso lo que intentan es ablandar a palazos o a garrotazos a los muchachos con espíritu terrorista, según los militares, para poder vencerle y derrotarle a un enemigo que evidentemente no está ahí. Está en los flujos económico-financieros que siguen contaminando la economía formal del Ecuador, la economía financiera, a vista y paciencia de quienes salen en televisión a hablarnos de éxito con estas cifras muy poco creíbles. Ahora, doctor, cuando gana la elección Noboa, gana, digamos, con una de sus propuestas en tema de seguridad, que era el Plan Fénix. En los primeros días del gobierno, la pregunta era, ¿había o no había un Plan Fénix? Y me da la impresión que a partir de lo sucedido durante el fin de semana del 6 y 7 de enero y las decisiones posteriores del 8 y 9, es que el presidente tiene la posibilidad de finalmente, con todos estos operativos y la salida de los militares a las calles, decirle, ay, sí hay Plan Fénix y aquí está. Entonces, la pregunta es, ¿en realidad existía dicho plan
¿O lo que estamos viendo hoy, que lo quieren vender como la ejecución del Plan Fénix, es producto de la improvisación y de la necesidad que planteó hacer algo ya urgente a raíz de la fuga de Fito y todo lo que sucedió los días posteriores? Bueno, yo creo que el Plan Fénix no es más que el Plan Ecuador con antifaz. Es decir, lo que hemos visto desencadenarse a partir de esta ola de violencia del 8 y 9 de enero que determinó el decreto ejecutivo es activar un plan que el alto mando de Fuerzas Armadas, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos, ya estaba desarrollando. Si esto no se tomó en el gobierno anterior era porque estábamos en proceso electoral, porque había caído en descrédito. Recordemos tres antecedentes fundamentales. El primero, en abril del 2023, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado se reúne bajo el presidente Guillermo Lasso y declaran al terrorismo como amenaza a la seguridad del Estado. En aquel entonces se anunció en ese mismo día que inmediatamente el presidente iba a emitir un decreto ejecutivo para implementar las operaciones contraterroristas. No pudieron emitirlo sino después de casi 7 días y el decreto ejecutivo resultó en 3 párrafos absolutamente ambiguos. En aquel entonces no fue posible activar esto que ahora están activando porque había todavía enormes fricciones entre la policía y las Fuerzas Armadas, porque en un contexto de conflicto armado, la policía subordina su estructura incluso de inteligencia al comando conjunto. Tampoco podían hacerlo tal vez con la misma decisión que lo han hecho ahora, porque todavía los pertrechos bélicos no habían llegado. Recién una semana después de esa declaración llegaron un kit de más de 5.700 fusiles de asalto de Israel para el ejército, para hacer lo que es combate cerrado, según ellos, en las calles y enfrentar a los terroristas. Recién después de esa declaración, en mayo y junio, llegan más de 60 millones de municiones desde Estados Unidos y varios miles de armas compradas para la policía. Y hemos visto cómo a partir del mes de noviembre, sobre todo hasta el día de la semana anterior, prácticamente, han ido llegando también vehículos blindados, una serie de pertrechos bélicos que han venido adquiriendo con este imaginario, con el imaginario de ir a enfrentarse en un combate hombre a hombre prácticamente en cada una de las casas, como en Faluya, en Irak o en Afganistán. Ese sueño evidentemente no ha ocurrido. Pero lo que sí ha ocurrido es que el Plan Ecuador ha comenzado a ejecutarse. Y ese Plan Ecuador tiene instrumentos políticos, de política y jurídicos absolutamente claros. Y aquí hay que hacer una corresponsabilidad a los candidatos presidenciales, sobre todo los finalistas. Yo mismo escribí un artículo donde les decía, tanto a Daniel Noboa como a Luisa González, ¿por qué no se pronuncian frente a todos estos indicios que están, digamos, presionando al próximo gobierno para disciplinar su gestión en materia de seguridad? Lo que ocurrió con Daniel Noboa es exactamente eso. Ante la primera crisis de seguridad que se planteó por la improvisado de su propio gobierno, por la falta de tener cuadros y para ejecutar lo que él mismo había soñado durante la campaña, lo único que vinieron es a decirle, señor presidente, aquí tenemos un plan ya elaborado, aquí está financiado y aquí vamos a ejecutarlo. Así que usted solo firme aquí, que nosotros empezamos a tomar las riendas del asunto. Y es eso lo que ha ocurrido. Por eso para mí el Plan Fénix no es más que el Plan Ecuador con antifaz. Y en ese sentido es enormemente riesgoso los horizontes de tiempo que se están manejando. Porque ya vino la jefa del Comando Sur la semana anterior y dejó claramente establecido lo que ya decía y lo que dice la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos. Estados Unidos trabaja con un horizonte de tiempo de aquí al 2029 como mínimo. Es decir, de aquí al 2029 ellos tienen previsto en su estrategia general, en su estrategia hemisférica, una intervención del Ecuador, de las cuales va a ser difícil que se salga el próximo gobierno en el 2025. Si es que Daniel Noboa se disciplina bien y como él está pensando en su reelección, evidentemente este disciplinamiento, este acoplamiento, este alineamiento total a los intereses de Washington podría ser una divisa para motivar su reelección hasta el 2029. Y entonces en estos horizontes de tiempo, lo que nosotros tenemos que pensar es cuánto de un proyecto de frontera extractiva vamos a avanzar o vamos a detener. Cuando vemos que el propio presidente ya se echa para atrás y ahora habla de una moratoria en el caso del Yasuní,
cuando vemos que la semana anterior acaba de darse una nueva autorización para una concesión minera, la que sería la tercera concesión minera de cobre, oro y plata en la provincia de Bolívar. Es decir, en el marco de todo este escenario de militarización total de la seguridad interna del país, no cesan el avance por ir expandiendo la frontera minera y seguro no va a cesar el avance por ir expandiendo también el agronegocio, lo que generará más tensión sociopolítica en el campo, pero como la calle está proscrita, ahí el enfrentamiento y la forma como se decante es lo que habrá que ver, porque eso es de un pronóstico reservado. Es decir, doctor, usted da por hecho que el presidente va a suscribir estos dos convenios con los Estados Unidos, que todavía tiene que suscribirlos él, ya han tenido el visto bueno de la Corte Constitucional, está en vigencia el de interdicción aérea, y esto en qué medida va a ayudar a enfrentar la inseguridad. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en este estado? Porque el presidente ha declarado el estado de excepción por 60 días, prorrogables por 30 días más. Es decir, después de esos 3 meses, ¿qué podría esperar el estado? A ver, yo lo que pienso es, primero, no confundirnos sobre lo que es el decreto ejecutivo 110, que establece un horizonte de 60 días como estado de excepción, de lo que es el decreto ejecutivo 111. Me parece que ahí hay una posibilidad de ampliar esto de manera casi que indefinida, al menos durante este mandato de Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque las condiciones están en manos del gobierno. Lo que estamos nosotros viendo no es una guerra. Estamos viendo una guerra regulada desde el Estado. Cuando el Estado necesite justificar la presencia y las operaciones contra terroristas, aparecerá una alarma de coche bomba, aparecerá una alarma de una bomba puesta en algún lugar, porque es lamentablemente una guerra psicológica lo que estamos enfrentando. La segunda cosa, ¿va a firmar Daniel Noboa los dos acuerdos? No me cabe la menor duda, ya están firmados. En los acuerdos señala que la única medida para iniciar es el intercambio de cartas credenciales diplomáticas. Por lo tanto, eso ya se habrá hecho. Es decir, por eso vino la comisión la semana anterior. No vinieron porque estaba pensando recién si se va a firmar o no los convenios desde Ecuador. Ellos vienen porque eso ya está en firme. Por eso acaban de entregar inclusive ayuda militar, etcétera, etcétera. Entonces, hay un plan perfectamente elaborado desde el punto de vista del Comando Sur y del alto mando militar que está en ejecución. Y es eso lo que nosotros vamos a ir viendo durante estas medidas. La propia jefa del Comando Sur acaba de señalar que en el 2024 tienen previstas al menos 125 actividades en el caso ecuatoriano. Y además hay un conjunto de acuerdos que se han suscrito. El primero, o digamos, el marco, el paraguas de todo esto es la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos, que no es un acuerdo, es una ley del Congreso de los Estados Unidos que aprobaron en diciembre del 2022 y que ya establece toda una estrategia de intervención que va desde el control de datos para la gobernanza en el Ecuador, pasando por el control legislativo, siguiendo por el control incluso o la intervención en comunidades indígenas y campesinas. Es de amplísimo espectro. Y en el marco de esta ley de asociación Ecuador-Estados Unidos, se fueron tomando varias decisiones más puntuales, que son las que hemos conocido recientemente, que es el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, que es un documento que Estados Unidos lo tiene firmado al menos con unos 19 países del mundo, en donde operan tropas y asesores del Pentágono en territorio extranjero. Y el otro que es lo que llaman ellos el acuerdo de navegantes, que es para la interdicción en el espacio marítimo y aéreo, y que les permite el control de estas zonas. Entonces, en estos acuerdos lo que uno ve es, en primer lugar, una gigantesca generosidad por parte del Ecuador, que no tiene ningún empacho en conceder absolutamente todo, a cambio de prácticamente nada que se sepa, sino solo el ofrecimiento de invertir en capacidades militares. Pero todo millones. Eso en el marco de un país que está siendo socavado por el crimen organizado y ahora por un militarismo cada vez más presión, Doctor, que ejerce más presión sobre el poder civil. ¿Hay algún otro país en la región o en el mundo que haya firmado un acuerdo parecido a este que usted nos acaba de explicar? Sobre el SOFA, lo que llaman el Estatuto de las Fuerzas, sí. Hay varios países, hay al menos 19 países. ¿Y cuáles son las experiencias de esos 19 países?
Estamos hablando de países en donde evidentemente Estados Unidos desarrolla presencia militar por una importancia geoestratégica y geopolítica. En el caso de América Latina, por ejemplo, estos países son actualmente los que tienen firmado son, por ejemplo, Perú, Panamá, Guatemala, y de ahí viene Belice, de ahí viene Trinidad y Tobago, de lo que es América Latina y el Caribe. Los otros están en el África y el otro es, por ejemplo, Japón y Corea del Sur. Es decir, países donde hay enormes intereses geopolíticos por un diseño geoestratégico de Estados Unidos. En el caso ecuatoriano adquiere mucha relevancia lo que ahora está ocurriendo para Estados Unidos, porque Ecuador no solo es el espacio en el que ahorita hay la mayor violencia criminal, que sin duda es una preocupación para la región, que sin duda puede generar inestabilidad política y puede generar flujos migratorios como pasó en los otros casos de países hermanos, sino porque además estamos en el marco de una confrontación geopolítica con China, con Rusia, y ahí hay dos factores enormemente relevantes. El primero, el principal puerto en el Pacífico Sur que está utilizando China para las exportaciones y que incluso hace 2 semanas, acaba de anunciar que va a convertirla en una ruta directa del Asia, de China hacia América del Sur, es el puerto en Lima, en Perú. Por lo tanto, la presencia, el control del espacio marítimo ecuatoriano le va a facilitar al Comando Sur tener mayor supervisión sobre lo que ocurra con China en el Pacífico Sur. Y el segundo aspecto es el rol de las Islas Galápagos, porque cerca de las Islas Galápagos, a pocas millas náuticas de las Islas Galápagos, a la altura prácticamente de Guatemala, en el fondo marino, se encuentran los principales yacimientos de minerales críticos, de tierras raras, como se denomina, que son 17 minerales básicos para lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, donde está desde el cobre hasta el manganesio, etcétera, etcétera. Entonces, estos yacimientos que están generados, ya están concesionados por la Autoridad Única del Mar, están concesionados en su gran parte a la propia China, que controla esta instancia. Y desde las Islas Galápagos, a través de esta supervisión y la zona económica exclusiva amplia que tiene, le da enorme cobertura a Estados Unidos para poder también supervisar y, si es posible, intervenir en estos yacimientos minerales que están en alta mar, en la zona, repito, frente a Guatemala, en el fondo marino. Entonces, estamos entrando en una dinámica muy compleja, porque el Ecuador está internacionalizando su conflicto interno, está internacionalizando su crisis de seguridad de una manera enormemente peligrosa en virtud de la pugnacidad que adquieren estos grandes colosos. Ya vemos lo que ocurrió el día de ayer, para cerrar esta idea. El día de ayer acaban de morir los primeros miembros, 3 miembros de las tropas norteamericanas de una base en Jordania, acusándole a una fuerza financiada por Irán, lo que va a catapultar un conflicto en Medio Oriente mucho más complejo. En esos escenarios, alinearnos de manera poco garantista para los intereses del Ecuador a Estados Unidos es tan absurdo y torpe como hacerlo o haberlo hecho de una manera también poco garantista para el Ecuador con China años atrás. Doctor Córdoba, no sé si debe haber visto usted, obvio, siempre está igual o más informado que nosotros. Este video que publicó el Ejército este fin de semana en redes sociales, ¿no? La cárcel de La Tacunga, donde había piscina, un hidromasaje, a una discoteca con luces LED, con pantallas LED, licor, ¿no? Whisky, no cualquier licor, además, drogas, armas, etcétera. Entonces, cada barrido es encontrarse nuevamente un arsenal, y un arsenal de cosas distintas, además. Acompañado este video de una declaración que da la señora Palencia durante este fin de semana a un medio de comunicación, en el que dice que Fito entraba y salía cada vez que le daba la gana de la cárcel. Las cárceles para tipos como Fito eran prácticamente hoteles. Eso no pasa si es que no hay complicidad de las autoridades. Y en este caso las autoridades son representantes del Estado, SNAI y policía. ¿Cómo entonces romper esa lógica, esa estructura que montaron estos delincuentes, estos criminales dentro de las cárceles y finalmente tomar el control de las mismas para que no sea cada ingreso de los militares encontrar nuevamente un arsenal? Bueno, lo que ocurre es que nosotros estamos entregando primero el monopolio de el discurso respecto a lo que significa
una métrica del éxito en este contexto. Y ahí me parece que hay dos cosas que se ha renunciado. Primero, miren lo peligroso que resultó esta autorización, esta promesa de la Asamblea Legislativa, en donde estuvieron todos los bloques legislativos ofreciendo que les iban a dar amnistías, que les iban a dar indultos a las Fuerzas Armadas el día que ocurrió esta ola de violencia en el país. Y ahora muchos se están quejando, incluidos los asambleístas, del maltrato a los jóvenes, de que están garroteando por aquí a unos, que les exigen o les están maltratando a otros. Si los actores políticos de todo el espectro ideológico actúan de manera miope, muy poco estratégica, los resultados van a ser estos. Y el segundo elemento, es evidente que lo que estamos observando que como hallazgos del ejército en las cárceles, lo sabían todas las autoridades en los gobiernos previos, todas las autoridades. Esto no pudo haber ocurrido, ni es un descubrimiento hecho propio de Indiana Jones. Esto es simplemente la constatación ante el país de una política cínica que ha mantenido la élite del Ecuador al haber generado un escenario de desconcierto, de incertidumbre, permitiendo que crezcan y se fortalezcan estos enclaves criminales dentro de las cárceles, sin haber tomado las medidas adecuadas en su debido instante, en su debido momento. Y a eso se suma, ahora doctor, las cosas, lo de sí. la UAFE, por ejemplo. A lo que usted está diciendo, se suma lo de la UAFE, que la semana pasada el propio ministro de Economía reconoce que es una oficina prácticamente obsoleta. Por supuesto, por eso yo creo que aquí las dos cosas importantes es, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, ellos tienen un plan que van a seguir implementando. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué van a hacer los otros sectores políticos? ¿Qué va a hacer los sectores sociales organizados en este país? ¿Van a permitir que este escenario de conflictividad militarizada avance de manera rampante sin ninguna capacidad ni siquiera de desvirtuar sus argumentos? ¿O van a construir realmente una estrategia para confrontar esto de manera no violenta? Que evidentemente hay muchas opciones. Yo creo que esta es una pregunta central en los momentos actuales, Alexis y Yesenia, porque el país lo que necesita es comenzar a mirar con mayor frialdad si es que este camino que asumimos de una estrategia militar tiene una salida política. Así es. Ya vemos lo que es una estrategia militar en el caso de la guerra en Gaza. Una cosa es meterse, despoblar Gaza. Otra cosa es resolver el problema que significa ese despoblamiento y toda la mortandad que está generando. Una política militar, una estrategia militar necesita una política que le acompañe para poder tener profundidad y horizonte de futuro. Y lo que estamos viendo en el Ecuador es que eso no se está debatiendo, porque mientras estamos montados en una estrategia de militarización, la única política clara es profundizar el modelo económico extractivista en el Ecuador. Y ante eso, ningún actor político, ni en la Asamblea, ni fuera de la Asamblea, se está pronunciando. Y eso es lamentable, porque ese silencio de complicidad o de indiferencia está dejándole al gobierno el camino servido y la carretera asfaltada para avanzar no solo a su reelección, sino a la consolidación de este escenario en donde hay una mayor contracción para los sectores populares, para los sectores marginados y para los sectores violentados, ahora no solo por las mafias, sino por las propias Fuerzas Armadas, y las élites sigan bollantes mejorando sus prebendas y sus canonjías. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, siempre muy interesante y un gusto conversar con usted, muy gentil. Muy a amable, ustedes, doctor. gracias también por la invitación. El catedrático universitario Luis Córdoba, experto en seguridad, que ha estado con nosotros, 8:16, una pausa.